Aquí estamos nuevamente con el cuarto y último bloque de Radio Geek Out. Y tenemos un entrevistado. Nos viene a visitar Nicolás Barroso, es estudiante y profesor de historia, fan del mundillo nerd y en particular del cine y la literatura. Y por eso hoy nos viene a hablar de este escritor tan reconocido de ficción que es Philip Kindred Dick. ¿Cómo es que me Philip K. Dick sería en castellano y Philip K. Dick. Ahí está, me encanta cómo suena. Muy bien, bueno. Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes para ustedes. Un gusto que hayas venido. Y bueno, sí, seguramente, a ver, nuestra vida, quien consumió películas, debe estar atravesada por El Vengador del Futuro, Minority Report, Blade Runner, Una mirada en la oscuridad. Son películas que están basadas en obras de Philip K. Dick y que estuvieron distintos directores como Spielberg, Linklater, Ridley Scott. O sea, es alguien importante para la ciencia ficción del siglo XX. Y también alguien que fue muy profético a la hora de escribir. Siempre hay elementos que se repiten, que son un estado totalitario, un estado policial, sí, y corporaciones malvadas que siempre someten a las personas. Cualquier pareció que la realidad es casualidad, ¿no? Sí. Consumo de drogas, bueno, también mucho sexo, que para ese momento era como algo extraño, porque el elemento sexual no estaba instalado en lo que fue la época de oro de la ciencia ficción. Claro. ¿Qué momento sería? Vamos a ubicar cuándo es que él escribió los libros, como para que la gente sepa. Él empieza a publicar a partir del 55, pero empieza con su fama a la década del 60, 70, ¿sí? Claro. Si bien él muere sin ser reconocido por la mayoría, pero en el mundo de la ciencia ficción era bastante leído, consultado. Pero bueno, cuando él fallece se pierde toda esta fama. Fue otro de los escritores que murió pobre y desgracia, ¿sí? Sí. Maldición. Sí. Fue un fanático de escribir, la verdad, se pasó toda la vida escribiendo. Sí, sacó más de 40 libros. Más de 40 novelas. O un Terry Pratchett cualquiera. Sí. 200 escritos, entre cuentos y ensayos, también fue ensayista, pero siempre se la tuvo que arreglar de otra cosa, trabajando, pero se la pasó escribiendo. Justamente eso le valió 5 divorcios. Claro. Y para no terminar pobre. Al menos ser un seductor. Pero es que se lo buscó. ¿Qué tenía puesto? Y es que realmente fue un fanático de la escritura, pero claro, a la vez no le redituaba. Claro. Porque donde podía vender sus libros eran las revistas, las Pulp, donde, bueno, lo hacía por poco dinero. Claro. Y en ese sentido siempre se tuvo que vivir de otra cosa. Sí. Bueno, ya en esa época, yo pensé que ya en esa época como que la ficción había estado más adoptada. A veces... no sé si éxito, pero como que... Es porque ese éxito depende mucho del autor. Porque, por ejemplo, yo escuché lo mismo tipo de... de varios autores, además de Philip K. Dick. Y de repente, qué sé yo, mirás Conan Doyle, y yo era millonario haciendo Sherlock Holmes. No entiendo cómo es que él, tipo, siendo médico, sí, y en su tiempo libre empezando a escribir novelas, terminó siendo millonario porque todas sus novelas valían oro. Tipo, sacó 2 o 3 y tipo, le tiraban plata para editar. Tipo, creo que la última novela que hizo se la habían pagado como plata de hoy en día, no sé, como $1,5 millones. Sí, una bestialidad. Sí, le pagaban un montón de plata. Y después escuchás de otros autores que ¿qué les pasó a esta gente? Que sí que eran igualmente geniales o mejores. Tipo, ¿qué le pasó a Lovecraft? Tipo, claro, necesitaba alguien que le ayudara con el tema de los negocios, porque es muy raro que tipo a un autor le haya tan bien y a otro tipo no tanto. En realidad creo que tiene un poco que ver con el género, o sea, sí, lo que es terror y lo que es ciencia ficción y todas estas cosas son más de nicho, culto, ¿no? de nicho. Claro. De nicho y además hay muy poca gente que los edita, ahora ya no, pero en esa época había muy poca gente que los editaba y se aprovechaban de que eran los únicos que los iban a seguir y les pagaban 2 monedas y ellos hacían la plata. Sí, y también la crítica no lo consideraba como un género para ser tenido en cuenta. Si vos pensás en los escritores de la década de 60, pensás en Ginsberg, en Kerouac, en Burroughs, pero no pensás en Philip Dick, y es un hijo de su época. Esa obra nace de la década del 60 y los 70, del contexto histórico en el que estaba. En otro contexto histórico difícilmente puede haber sido un creador de sus obras. Pero no está considerado porque la ciencia ficción siempre fue como la oveja negra, mirada de reojo, entonces no llegaba la crítica, sus libros no eran reseñados, entonces salvo en las revistas especializadas. Claro.
Pero eso de hecho es una cosa que pasa en general. Sí. En una charla leí que inclusive muchos autores y todo no consideran hoy en día lo que es la ficción, sea fantástica o ciencia ficción, como literatura. Claro, se mala considera onda. como algo como pasatismo. Pasatismo. Cindy Sheldon sí. Pasatismo, pero ¿qué? Cindy Sheldon, se llama la escritora esa de novelas románticas, es así, es Sí, literatura. eso sí, pero lo peor es que no piensan la cosa que para mí es más básica de todos, que es cuando tenés fantasía, podés tener todo lo que tiene la literatura con todos los dramas políticos, Drama, terror, todo, thriller, todo lo que es quieras, verdad, todo, amor. todo, y dragones. Claro. Y ¿Por dragón. qué te quejas? Pero Y bueno, además con ciencia tiene ficción, dragones. Con con dragones, ciencia ficción tenés todo todo mucho eso mejor. y naves espaciales, chicos. Por favor, tenés toda la crítica social, todos los... Pero no, es como que se Claro, considera- crítica social. También hay algo de que sea popular y de que venda. También puede ser también mirado de reojo, con cierta Pero que sospecha. todo es popular y se vende. O sea, tenés Sí, cosas... bueno, es verdad, pero al ser un bestseller de ciencia ficción, no es- en esa época, ahora también, no era considerado algo válido para la crítica o para Claro. cierta crítica especializada. Cuando tenés cosas que son tipo, no sé, críticas sociales más que humano de Star Destruction, o más allá de todo esto, de los sueños los androides con ovejas eléctricas. Sí, que claro. es tipo increíble. Pero viste que pasa un poco con todo lo que es arte, también las películas de género, también por la crítica, durante mucho tiempo fueron vapuleadas, recién Sí. ahora le están dando un poquito más de reconocimiento. De hecho, cuando vos lees críticos haciendo reseñas de Dick, dice, bueno, supera la ciencia ficción o está por fuera de ciencia ficción. ¿Por qué? Él es un escritor de ciencia ficción, no lo hace menos. Claro. O sea, Ah, a claro, Bradbury lo dicen tampoco. Claro, como cuando le dicen, peyorativamente. Claro, Como- no, como que supera. Él está por Claro. demás. Es Claro. un escritor serio, digamos. Claro, es muy Porque- bueno y está haciendo estas boludeces. Claro. Claro. A veces pasa, a mí me pasó, por ejemplo, cuando falleció Spinetta, decían, bueno, pero él trascendió el rock, que si su identidad era el rock, y el rock nacional. Si no, ya es música popular, es parte del rock. O sea, Claro. él y Dick fue parte de la ciencia ficción. Sí, además, ¿De tipo, por qué un rebates? purista, o sea, era- Lo saco de ahí, lo saco de ese campo. no, además era re ciencia ficción, ¿no? Sí. Era súper ciencia ficción, era de la ciencia ficción dura y pura, digamos. Claro, dentro de las innovaciones, nombrando a Sueñan los androides con ovejas eléctricas, está el personaje, el protagonista, que es generalmente es un marginal, como vivía él, un marginal, a diferencia de la época de oro, Claro. donde era un astronauta o un militar que se enfrentaba. Siempre son personas que están en el final de su carrera, ya están en declive. Y si tuvieron un pasado de esplendor, nadie se acuerda, solamente se acuerda de él. Por ejemplo, Es un poco como Woody Allen poniéndose de protagonista en todas sus películas. Bueno. Tenías a Más o Phil Cadet menos. diciendo, el protagonista la va a pasar mal porque yo la paso igual. Vos hacés la diferencia porque antes, por ejemplo, hablas hoy me acordaba de Flash Gordon, o sea, como que Ujú. antes los héroes Bueno. eran así, eran Sí. tipos grosos, Sí. que todo lo podían, Claro. y él en la ciencia ficción ponía otro tipo de personajes, Sí, esos sí. marginales. más lumpenes, o sea, ya con problemas de drogas o problemas para mantener un trabajo, conseguir un trabajo. Claro. Por ejemplo, Manero y T-Report empieza diciendo, el protagonista pensó, ya me estoy poniendo viejo, gordo y pelado. Siempre es como, hay como una decadencia del cuerpo de los personajes. Y por ejemplo, en Blade Runner, que se ve que él es un cazarrecompensas, ya casi no tiene trabajo porque Sí, sí. no hay androides para cazar. Entonces ya está subsistiendo más que viviendo. Sí, sí. Pero bueno, es parte de lo que él, de su vida en la década del 60, él escribe, es un escritor de la Guerra Fría, ¿sí? O sea, Claro. el enfrentamiento de los dos bloques, el bloque comunista y el capitalista, siempre fue un trasfondo, y esto del espionaje y sentirse espiado es algo que se repite en sus escritos. Esto de sentir la paranoia de que te ven, de que te graban, de que te escuchan, ¿sí? Ya sea el FBI o la KGB. Claro. Él además lo vivió, sufrió de paranoia, y eso se nota bastante en todas sus novelas. Él tuvo la enfermedad de la paranoia, él Sí, fue diagnosticado como paranoico, ¿sí? sí, sí, sí. Que sea paranoico no significa que no lo estén siguiendo. Claro, bueno. Voy a tener las dos cosas a la vez. Claro. Bueno, es que Estados Unidos ya tenía una tradición bastante desde la colonia de espiar de que las 13 colonias, que los ingleses espiaban a los propios pobladores. Pero en la época que él escribía, los recursos eran más limitados y era más fácilmente evitar que te espiaran, Claro. o podías encontrar otras formas. Él lo que pensó es el mundo donde ya no hay lugar donde esconderse. Claro, ¿sí? hay ojos en todos lados. Hay ojos en todos lados, y esa íntima relación que tienen los seres humanos hoy en día con la tecnología. Porque cuando él empieza a escribir, todavía está en etapa de experimentación.
la computación. O sea, Sí, en los años 50 era como... Sí, están esas heladeras gigantes claro. que solo los 7 reyes más ricos de Europa pueden tener. Tal cual. Tal cual. Él cuando hace una conferencia, él plantea que una conferencia que vivimos una Matrix y que es todo como un programa de computadora y recién estaban Wozniak y Jobs haciendo la computadora en el garage de la casa. Claro. Incluso él habla del déjà vu, que es como el glitch del error, que eso lo toman Matrix. Eso es lo que estoy pensando, me está describiendo el argumento de la película. Sí, sí. O sea, él ya tiró todo eso. Es un precursor. Sí. Era verdad entonces que los Wachowski habían iniciado lindo. Lo acusaron varios de... O sea, a ver, igual la trama original esa de Matrix es como, no es algo que la ciencia ficción ya no haya planteado en su momento. Sí, o sea, son los elementos de estar dentro de la computadora o simbiontes con partes electrónicas, es como algo que ya está implementado. O sea, ya fue utilizado como recurso. Claro. Ya estaba, sí, ya era algo explorado. Pero bueno, lo que vos me preguntabas, sí, también por el consumo de ácido, de LSD, tuvo episodios paranoicos y persecutorios. Él, cuenta una vez que hubo un robo en su casa de unos escritos de él, de unas obras que él tenía, y que él sospechaba que podía haber sido el FBI porque estaba contando como que había adelantado algo que se venía, o fue la KGB, o fueron los hippies porque él hablaba de drogas. Y después terminó resolviendo que por ahí había sido él mismo, que se había robado. Dijo, no, por ahí creo que fui yo. De hecho, él estuvo en una lista, fue espiado. Sí, en esa época era muy común, hubo muchos escritores que bueno, John Lennon o Luther King o organizaciones feministas. Él con la segunda esposa se oponía a la guerra de Vietnam y sí, estuvo en esos listados, esas listas negras para espiar a los ciudadanos. Y él, ¿se sabe más o menos cómo era que él imaginaba estos mundos? Digamos, ¿cuáles eran sus referencias? Claro, su trasfondo. ¿Cómo llegó? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Lovecraft, tenía todo un trasfondo de su... Una vida de mierda, básicamente. Una vida de mierda, exactamente. Una vida muy bien de mierda. resumido. ¿Cómo fue el caso? Bueno, él, por ejemplo, ¿no? En El Vengador del Futuro, que creo que es una peli que casi todos vimos, está esto de... Sí, es la de Schwarzenegger. La de Schwarzenegger con... la cabeza sí, qué increíble. Hicieron hace poco una remake con Colin Farrell. Con Colin Farrell. Sí. Claro, yo me está acordando... Claro, Total Recall. Exactamente, claro. Sí, yo decía, existe, pero ¿sería la segunda? No, pero la segunda se llama Total Recall. Ah, no, pará. Eso es la misma película. Me costó acordarme que El Vengador del Futuro era la traducción de Total Recall. Me gustó mucho más la de Schwarzenegger, a pesar de Schwarzenegger y todo eso, como más bizarra, oscura, y no tiene esa cosa bizarra que tiene que cruzar el planeta de lado a lado, que me parece. Querían gastar plata, no sobra plata para efectos especiales, que hagamos un tren que cruza la Tierra. Todas las remakes son discutibles. Sí. Que ahí se da esto del recuerdo implantado, ¿no? Sí. ¿Esto es un recuerdo? ¿Esto lo soñé? Sí. ¿O quién me puso este recuerdo en la cabeza? Claro. Y también lo que es el otro, ¿no? El papel del otro. Porque muchas veces los personajes quieren soñar como bien mal, o sobreviven, sueñan con ser otro. Entonces le ofrecen esto de él no puede pagar un viaje a la luna, entonces le dicen, bueno, te podemos poner un recuerdo de que sos un agente secreto. Entonces él vive esa vida, pero después descubre que era un agente secreto al que había guardado este recuerdo, que esto es más o menos la trama de la película. Y esto del otro lo tiene desde su propia vida. Cuando él nace en Chicago, en un ambiente de pobreza. Él y la hermana sufren de desnutrición, y una hermana gemela, y fallece a las pocas semanas. Y esto como del alma gemela, como que hay una réplica tuya que vos no conocés, eso lo toma de su propia vida, de su propio dolor, y lo aplica a los distintos personajes con los que van a interactuar en las distintas novelas. Toma, re duro. Sí. Además, tipo, Philip K. era esquizofrénico paranoide. No era solamente paranoico, sino que era esquizofrénico también. Entonces, y además de todos los temas con las drogas y todo, es como que se ve mucho esa influencia en lo que él escribe. Y a veces es lo mismo que decíamos la otra vez, era como con Lovecraft, y decís como pobre tipo. En parte es como que te alegras de que le haya pasado todo eso, porque lo que tenés vos es buenísimo, pero por otro lado decís como, ay, pero pobrecito. Todo eso que le pasó en realidad es lo que le da el material para después, con su genialidad, llegar a producir algo. Sí, bueno. seguro. Esa vida dura la refleja. Hay un cómic que se encuentra fácil en internet de Robert Crumb, que es el autor de Fritz the Cat o Genesis,
que se llama La experiencia religiosa de Philip Dick, donde él dibuja un relato de él. Él se había sacado una muela de juicio y estaba bajo el efecto del pentotal sódico, que ya no se usa, pero para eso, para él lo pidió, medicina old school. Entonces estaba así como no en una situación controlando su conciencia del todo. Entonces abre la puerta y ve a una mujer y tenía un símbolo de religioso de un pez, que era el de cristiano. Dice que la luz le pega en los ojos, lo encandila y como que él tiene un mensaje de otro mundo divino, ¿sí? de otra vida, y empieza como a ver cosas, pero todo parte de su esquizofrenia. Claro. Pero él lo cuenta, como es todo esquizofrénico, piensa que es real. Claro. Cuando uno habla con uno, sabe que está escuchando su propia voz. El esquizofrénico no, piensa que le están hablando. Que le mandan un mensaje, Claro, sí. que no solamente lo espían en la casa, sino como que tiene una cámara en el cerebro. Sí, O sea, sí. Lo que está pensando no lo puede pensar porque se lo está mandando otra persona. Sí, y hacia el final de su obra tenés un montón de cosas que son todas así tiradas a la metafísica y a la teología, que tienen que ver un poco con que él se haya tirado por ese lado. Claro. Hay Claro, mucho, el aspecto religioso, sí. Ya el final de su obra, Valis, que es la representación de Dios no es ni un humano gigante, ni una luz, sino un cúmulo de información, ¿no? Como una sustancia viva. Un pendrive gigante. Claro. Eso lo comparan con lo que es el Big Data ahora, todo ese cúmulo de información que nosotros otorgamos, ¿sí? Que nosotros guardamos en Internet y que puede ser usada en nuestra contra, o para trazar personalidad, para decir, bueno, esta persona hizo estas búsquedas en Google, le puedo vender a cierta publicidad. Claro. También la usan los políticos a la hora de, bueno, ¿qué es lo más buscado? Bueno, claro, un discurso político así. Entonces, lo que él preveía era como que las organizaciones, sobre las grandes compañías, iban a trazar, iban a hacer que tu vida sea más la iban a dirigir. O sea, vos, por ejemplo, el sábado que viene vas a hacer lo mismo y el otro sábado lo mismo. Difícilmente tengas una actitud random, ¿sí? Vas a hacer otra cosa, porque estás como encarcelado por esa información. Y él soñaba eso, o escribía como ese Dios, que era un cúmulo de información que usaban en contra nuestra. Mirá vos. Qué locura. Me preguntaba si él, digamos, además de escribir, tenía otra profesión o directamente se dedicó a la escritura. Si él estudió para escribir, ¿cómo fue, digamos? No, hizo los estudios básicos, pero no se preparó. Y, por ejemplo, en su momento, cuando él recibe el premio Hugo, que es uno de los más importantes de ciencia ficción, se lo dan por El hombre en el castillo, que ahora hay una serie. Sí, la de Amazon. Sí, The Man in the High Castle. Sí, que es como una especie de visión moderna de los nazis ganaron, claro, y están como administrando todo. Sí, es una ucronía, o sea, ese sería el género, que él, cuando él escribe eso y se gana el premio, estaba trabajando de joyero. ¿Sí? Estaba armando joyas y estaba en otra cosa, en un negocio de su mujer, creo que la tercera mujer. Y él, una de sus. claro, en un momento dice, bueno, yo me tengo que poner a escribir. Y escribe esta obra que hubiese pasado si los aliados perdían la guerra, claro, y Estados Unidos queda en manos de los nazis y de Japón, ¿no? Dividen al país. Una parte es administrada por Japón, otra por los nazis, y en el medio queda como una zona liberada. Que él no es la idea que él quiere escribir que los nazis son malos, que de hecho lo deja claro, sino cuántas cosas podía llegar a tener la sociedad misma de Estados Unidos en cuanto a propaganda política o violencia o construcción de armas de destrucción masiva que tenían ellos en similitud, ¿no? Porque eran enemigos, pero cuánto habían heredado, cuánto habían copiado, ¿no? Cuánto tomaban el carácter bélico de los nazis. Entonces escribe esa novela, que es una ucronía que hubiese pasado. A la vez, en esa novela, porque él también piensa en esto de los multiversos, ¿no? Como que hay otro universo donde nosotros no estamos en la radio, estamos en otro lado, estamos haciendo otra cosa. Y en la novela pasa que hay una novela, valga la redundancia, donde los aliados ganan la guerra, ¿no? El mundo de los nazis escriben. Entonces le atrae esto de los diferentes universos
en una red de universos. Claro. Inception. Bueno, Inception o, no sé, Truman Show o Sí. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, tiene muchas cosas Sí, mucha que influencia. tiquianas, digamos. Y una pregunta, tomadas. Nicolás. Bueno, justo a mí no, pero digamos, un oyente que esté conociendo ahora a Philip K. Dick que dice, qué interesante esto, qué buenísimo, y qué hago ahora, ¿con qué empiezo? ¿Por dónde empezarías vos a leer? Si pudieras volver el tiempo atrás. No, yo empezaría por lo clásico, la verdad, por Sueñan los androides, está bien, está perfecto y es algo que tenés todos los elementos y siempre, bueno, por lo que uno por ahí siempre llega son las películas. Ahora van a hacer más películas y más series. Están hablando del remake, de la secuela de Blade Runner. Claro, bueno, es verdad que va a trabajar también Harrison Ford. O Sí, va a ser Siempre es increíble. ¿Cómo le gusta a Harrison Ford? Harrison Ford tiene esa cosa que hace películas y 30 años después vuelve a hacer la continuación. Es increíble. A mí me gustan más las novelas que los cuentos, pero tiene cuentos muy buenos, lo conocemos todo por usted, o Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, pero no, Sueñan, si te gusta esa, Ubik, pero lo que tiene de bueno es que en internet lo encontrás casi todo traducido, y en las librerías hace unos años se había editado, se había vuelto a editar, no está en las 40, pero 30 seguro encontrás. Claro. ¿Hay alguna edición que puedas recomendar, alguna traducción que digas que sea mejor que otra? No sé, porque viste en algunas obras literarias pasa que determinada edición de tal editorial es mejor, recomiendo esta, por ahí no es el caso. Yo no leí las actuales, pero en su momento las de Minotauro estaban Eso bastante iba a bien decir, producidas. las Minotauro, que por ahí las llegas a conseguir, y otras que ahora no me acuerdo la editorial, pero son todas la misma tapa, que no están escritas en horizontal, sino están en vertical la letra. Ajá. Pero ahora no recuerdo, porque son todas iguales, pero están bien, sí, no me acuerdo ahora el nombre. Pero es un buen lugar para empezar sus novelas. Igual ya está traducido hace tanto tiempo que las traducciones son relativamente buenas. Además, lo que tiene la ciencia ficción de esta época, de los 60 y estas cosas, es que es más simple en la manera de relatar. Entonces, es como más clásico, por decirlo así. Sí. En cambio, cuando vos agarras y te pones a traducir algo moderno, tenés muchas expresiones y como modismos estadounidenses, si estás traduciendo algo yankee, que son difíciles de traducir y se pierde mucho en la traducción. Claro. Antes no se perdía tanto, porque las cosas eran más... Simples. Sí, más simples, más formales. Sí, claro. Entonces, al ser más formales, como que la traducción es más formal y todo cierra. Claro, cierra mejor. Y el ritmo siempre es bueno, por eso funcionan bien las películas de él. Como él tenía esto de los estados alterados por la droga, por la esquizofrenia, te va cambiando la trama, pero no con giros simples, un giro argumental, sino te va pasando hasta como de dimensión en dimensión, como si pasara de capítulo a capítulo, no, pero pasar de una dimensión a otra, y lo hace con maestría, lo hace muy bien. Bueno, eso es algo que cuando mencionabas las películas yo pensaba en que tuvo la suerte de que le hicieron buenas adaptaciones. La verdad que fue un autor que le hicieron buenas adaptaciones, no como a otros. No todos los autores tienen claro, ese beneficio. Tuvieron esa suerte. Stephen King tiene muchas buenas o muchas malas. Sí. Tal cual. Su gran mayoría. Bueno, Así que, bueno, Nicolás, muchas gracias. ¿Tenés así alguna página donde escribas sobre este tema? Si quieras vender algo. no, tengo una página de un amigo que se llama Restarner, que Ajá. cada tanto vamos a eventos y sacamos fotos, hicimos Sí. algunas entrevistas, pero así muy modestamente, pero pueden visitarla. Restartnerd. Sí. .com.ar. En Facebook la encuentran. En Facebook. Restartnerd en Perfecto. Facebook, buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Nicolás, por haber venido. Gracias a ustedes.